Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque les traemos una historia que ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta, y a una persona en particular completamente sin palabras. Sí, están leyendo bien el título. Vamos a desgranar ese momento mágico en el que Kerem Bürsin le cantó a Hande Erçel y la reacción de ella fue simplemente épica. Si eres fan de estas dos grandes estrellas turcas, o simplemente te encanta una buena dosis de romance y momentos inolvidables, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de sumergirnos en todo el drama y la emoción, un recordatorio rápido: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tener una comunidad activa y tu apoyo significa el mundo para nosotros. ¿Listo? Comencemos. El título lo dice todo: Kerem Bürsin le canta a Hande Erçel y la deja sin palabras. Y créanme, esa frase encapsula a la perfección la intensidad de lo que ocurrió. Para quienes no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares de Turquía, catapultados a la fama mundial gracias a su química innegable en la serie Senkalkam, conocida en muchos lugares como Mi Hogar, Mi Destino, o Love is in the Air. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de constante atención mediática y del cariño de millones de fans alrededor del globo. Han sido pareja, se han separado, se han reencontrado en la vida, y cada movimiento suyo genera un revuelo impresionante. Pero hoy no vamos a hablar de rumores ni de noticias del corazón en general. Vamos a enfocarnos en un evento específico, un momento íntimo y público a la vez, que ha generado miles de comentarios y reacciones. Imaginen la escena: un evento, quizás una celebración privada, una fiesta de amigos, o incluso un set de rodaje con un ambiente más relajado, donde la música y la camaradería flotan en el aire. Kerem, conocido por su carisma y su talento multifacético, decide tomar un micrófono. Y no para dar un discurso, sino para cantar. ¿Y a quién dedica esa serenata improvisada? A Hande Erçel. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a Kerem con una guitarra en mano, o quizás simplemente a capella, con una voz que, si bien no es la de un cantante profesional de ópera, tiene esa cualidad especial que conecta, que transmite sentimiento. Está mirando a Hande. Y no es una mirada cualquiera, es una mirada cargada de afecto, de complicidad, quizás de arrepentimiento, de amor renovado, o de una profunda admiración. La canción, según los reportes y los fragmentos que se pudieron escuchar, no era una melodía cualquiera. Era una canción que contenía un mensaje, una dedicatoria explícita hacia Hande. Las letras, aunque a veces difíciles de discernir entre el murmullo del público y la emoción del momento, parecían hablar de reconexión, de valorar lo que se tiene, de la importancia de ciertas personas en la vida. Y ahora, hablemos de la reacción de Hande. Ella está ahí, sentada o de pie, escuchando atentamente. Al principio probablemente sintió esa mezcla de sorpresa y vergüenza que uno experimenta cuando es el centro de atención de una manera tan personal. Vemos gestos en su rostro, una sonrisa tímida que se va extendiendo, quizás se lleva las manos a la cara, intenta disimular la emoción. Pero a medida que la canción avanza, y Kerem no quita los ojos de ella, la emoción se hace palpable. Sus ojos, esos ojos que también conocemos y que han protagonizado tantas escenas intensas en televisión, se humedecen ligeramente. Vemos cómo intenta mantener la compostura, pero la genuina conmoción la embarga. Los detalles son cruciales aquí. ¿Era una canción romántica clásica? ¿Era algo más moderno? La especulación es infinita. Algunos dicen que era una balada que él mismo compuso, otros sugieren que era una canción popular con un significado especial para ellos. Lo que sí es claro es que la interpretación de Kerem no buscaba la perfección técnica, sino la perfección emocional. Quería transmitir un sentimiento puro y directo. Y lo logró. La reacción de Hande no fue de llanto desconsolado, ni de efusividad desmedida. Fue una reacción mucho más sutil, pero infinitamente más poderosa. Fue la de alguien que se siente vista, comprendida y profundamente tocada. Vemos como ella misma, tras unos instantes, también se levanta y se acerca a Kerem. Hay un abrazo, un gesto de agradecimiento, una confirmación silenciosa de que ese mensaje llegó. Y en ese abrazo, en esa mirada final, se percibe una historia que va más allá de la ficción, una conexión humana que resuena con millones de personas que han vivido el amor en sus diversas etapas, con sus altibajos.
Este evento ha desatado un sinfín de interpretaciones. Para los fans más románticos, es la prueba definitiva de que su amor es real y eterno, que a pesar de las distancias y los posibles malentendidos, el vínculo entre ellos es indestructible. Para los más escépticos podría ser una estrategia mediática, un gesto calculado para avivar la llama de su popularidad. Pero lo que es innegable es el impacto que tuvo. Las redes sociales explotaron. Hashtags como #querem Ande, #serenata para Ande, #amor verdadero inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Se crearon miles de memes, de vídeos editados, de fanfics inspirados en ese momento. Analicemos un poco más a fondo el porqué de este furor. Querem y Ande no son solo actores, son íconos. Representan una generación, un ideal de romance moderno que combina la pasión con la independencia. Su historia en Senkalkam resonó con tanta fuerza porque, más allá de la trama, mostraba a dos personas complejas lidiando con sus propios demonios mientras se enamoraban. Y ahora, este incidente, sea lo que sea que signifique para ellos, trae de vuelta esa narrativa a la vida real. La decisión de Querem de cantar en público, sabiendo la atención que atrae, es audaz. Requiere valentía y una profunda convicción en lo que está haciendo. No es un gesto trivial. Implica exponerse emocionalmente ante una audiencia que, aunque sea un grupo selecto en ese momento, eventualmente se convierte en el mundo entero a través de las redes. Y la reacción de Ande, esa vulnerabilidad controlada, esa emoción genuina, es lo que hace que la historia sea tan cautivadora. No es una actuación, es una respuesta. Pensemos en las posibles motivaciones. Tal vez Querem quería disculparse por algo. Tal vez quería reafirmar sus sentimientos en un momento de duda. Tal vez simplemente quería celebrar un momento especial con ella, un reconocimiento público de lo importante que es. O quizás, como muchos fans creen, es la chispa de una reconciliación o de una nueva etapa en su relación. La ambigüedad es parte de su encanto. No nos dan todas las respuestas, nos invitan a especular, a imaginar, a sentir. Y eso es precisamente lo que hace este vídeo de YouTube tan especial. No estamos aquí para juzgar si su relación es real o no, ni para especular sobre sus asuntos privados más allá de lo que el evento mismo sugiere. Estamos aquí para celebrar un momento de conexión humana que ha tocado a muchos. Estamos aquí para analizar el poder de la música como vehículo de emociones, y cómo dos figuras públicas pueden inspirar tanto afecto y debate con un solo gesto. Las repercusiones de este evento van más allá de los titulares. Han inspirado a otros a ser más abiertos con sus sentimientos, a no tener miedo de expresar su amor, incluso si eso implica un poco de exposición. Han recordado a la gente la importancia de las conexiones personales y de los gestos significativos, incluso en un mundo cada vez más digital y a menudo superficial. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿qué significa todo esto para el futuro de Querem y Ande? ¿Volverán a ser pareja? ¿Es este un preludio a algo más? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, y quizás esa es la belleza de la situación. Nos dejan con la esperanza, con la intriga. Y eso, para una audiencia que ha invertido tanto tiempo y emoción en su historia, es un regalo. Este vídeo no solo se trata de ellos, sino de la narrativa que hemos construido a su alrededor como fans. Hemos sido testigos de su crecimiento, de sus éxitos, de sus altibajos. Y momentos como este nos recuerdan por qué nos conectamos con ellos en primer lugar. Es la autenticidad, la vulnerabilidad y la química que trasciende la pantalla. Para concluir, este momento en el que Querem Bürsin le canta a Ande Erçel y la deja sin palabras es una prueba del poder duradero de la conexión humana y de la expresión emocional. Demuestra que incluso en la era de las redes sociales y la sobreinformación, un gesto sincero y una emoción genuina pueden seguir teniendo un impacto profundo y resonante. Vimos a Querem expresando sus sentimientos a través de la música, y a Ande respondiendo con una emoción visible y conmovedora. Fue un momento íntimo hecho público que capturó la imaginación de millones y demostró que, a pesar de las especulaciones y los altibajos de la vida pública, la conexión entre estas dos estrellas sigue siendo un tema de gran interés y fascinación. Es un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos, con la capacidad de amar, de sentir y de ser profundamente conmovidos por las acciones de otros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este momento tan especial con ustedes. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Creen que fue un gesto romántico, una estrategia, o algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande o que simplemente disfrutan de historias emotivas. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.